está aflojando un poquito la temperatura, por lo menos el termómetro, la temperatura ambiente. La temperatura política, bueno, un verano recontracaliente y sigue de esa manera. Bueno, varias cosas han pasado en las últimas horas, las vamos a empezar a repasar aquí en esta apertura de Modo Fontevecchia. ¿Cuál es el nombre de la apertura de Modo Fontevecchia? No hay plata, pero sí hay guita. ¿De qué se refiere esto para algún desprevenido? Claro, es el nombre de la número 2 del Fondo Monetario Internacional que estuvo aquí en la Argentina, Guita Gonipat, que estuvo, como decíamos, aquí en la República Argentina con el presidente Milei. Estoy buscando papeles porque siempre me olvido los nombres y esta vez no es el apellido. Gopinath, así es el apellido. Guita Gopinath es el apellido de la número 2 del Fondo Monetario Internacional, que efectivamente, decíamos, ayer estuvo con Javier Milei, antes de ayer estuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el fenómeno Milei, que ha logrado por primera vez que el Fondo Monetario Internacional quede a la izquierda del gobierno argentino. Lo decía ayer el propio Milei, cuando yo le contaba los ajustes que estamos haciendo, Guita abría los ojos como el 2 de oro y se sorprendía del ajuste y de lo ortodoxo que soy. El periodista le preguntaba, ¿más ortodoxo que el fondo? Sí, decía Milei, casi que termino siendo más ortodoxo que el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el presidente dijo, ¿no? Tuve una excelente primera visita, dijo la funcionaria del fondo, Guita Gopinath, tuve una excelente primera visita a Buenos Aires. En los últimos días he podido conocer mejor los progresos que se están realizando, pero también las dificultades a las que se enfrenta el pueblo argentino. He escuchado de primera mano las ideas de un amplio abanico de actores sobre cómo abordar los retos del país y aprovechar su enorme potencial, dijo la funcionaria del fondo, y puso el acento sobre, y esto sí llama la atención del comunicado, la clase trabajadora. Habló de la familia trabajadora, y que todo el ajuste no recaiga sobre la familia trabajadora. Lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Por eso decimos la curiosidad, entre otras cosas, de este periodo de Javier Milei, que casi que el fondo parece que era a la izquierda de los ajustes de Javier Milei, ultra ortodoxos, como dijo anoche el propio presidente. Pero pasaron, decíamos, varias cosas y es interesante, ¿no? Lo que pasaba con Javier Milei en el día de ayer, en esta entrevista que dio ayer a la cadena TN, lo que la dio a Johnny Viale, y también los anuncios que tuvieron que ver con el cierre del INADI, ¿no? Esta especie de... muchas veces se utiliza en política de cortina de humo, de tirar bombas para que se hable de lo que quiero que se hable cuando estamos haciendo otro tipo de cosas. Por eso está hablando, no es que no es grave, y ahora nos vamos a meter con el tema del INADI, ¿no? Pero se está tapando lo que sucede con el tema económico, que es lo que más preocupa a esta hora. Vamos a empezar a repasar lo que tiene que ver con los principales audios del día, con las principales declaraciones del día, y el primero tiene que ver con Javier Milei, justamente Javier Milei hablando del ajuste, que dice, estamos haciendo el ajuste más grande de la historia, lo decía el presidente Javier Milei. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. ¿Sí? ¿No perdiste imagen? ¿Viste? ¿No bajó tu imagen positiva? ¿Lo tienen medido ustedes? Sí, claro, obvio. ¿Y por qué? O sea, la gente te sigue bancando a pesar de Porque la gente entiende que el camino alternativo era muchísimo peor. Si vos hubiéramos caído en la hiperinflación, en realidad lo que vos tenés es que hubiéramos tenido 95% de pobres. Y en esa misma entrevista, Milei, y lo que viene sucediendo, ¿no?, con el tema dolarización y las idas y vueltas, ¿no? Por un lado, el anuncio que tiene que ver con este proyecto de ley, hablamos de hablar de cosas que no son el fondo de la cuestión, este proyecto de ley que tiene que ver con meter preso a aquel que emita, y se da de bruces con lo que está planteando el propio Milei. Si vas a dolarizar y no va a haber pesos, ¿qué sentido tiene una ley que dice que el que emita pesos
va a ir preso, si no va a haber pesos, va a haber dólares. Bueno, en ese mismo zigzagueo que hay con respecto a la dolarización, ayer el gobierno y el presidente hablaba ya de una canasta de monedas, hablaba de una confluencia de monedas donde está el peso, aclaraba el presidente, donde está el peso, y ahí le preguntan sobre, bueno, si esto es un paso previo a dolarización, dijo algo así, eso hay que ver cómo se va evaluando, pero esta vez no habló de una dolarización inmediata, el presidente, no habló de una dolarización en el corto plazo, sino habló de ir a esta confluencia de monedas antes de ir a una dolarización. Teníamos ese audio de Milei, ¿no? Vamos a verlo cuando hablaba de esto, de la confluencia de monedas. Con una ley que vamos a estar enviando al Congreso, que básicamente es definir al señoriaje como delito, como un delito penal, donde básicamente si el Banco Central financia al fisco, ya sea de manera directa o algún mecanismo indirecto, terminarían en la cárcel el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación y todos los diputados y senadores que voten un presupuesto que tengan como financiamiento la emisión de dinero, es decir, que no se pueda emitir dinero para financiar el fisco y que eso sea penado penalmente. Penalmente. Y sí, porque no puede ser que vos tengas un delirio como lo que fue el kirchnerismo emitiendo más de 20 puntos del PBI. Y eso es una estafa, Johnny, es un robo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Lo que decíamos, Javier Milei, este anuncio de meter preso al que emita pesos, que obviamente está hablando de un gobierno, sería posterior, que venga después de su gobierno, ¿no? Por eso decíamos de la contradicción, y a la vez está hablando que durante su gobierno no va a existir más el peso. Entonces, ¿para qué mandar una ley diciendo voy a meter presos al que emita pesos, preso al que emita pesos, si a la vez estoy diciendo que voy a hacer desaparecer el peso y cuando yo me vaya del gobierno no van a existir los pesos? Bueno, ahí es donde hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con hablar de estas bombas de humo para distraer la atención. Hay una parte de la entrevista, y aquí lo hablábamos con la producción interesante, que es cuando habla de los jubilados, porque Jonathan Viale le dice, bueno, pero no se le puede ajustar más a los jubilados, ¿no? Bueno, Milei habla de esto, dice, no hay plata, básicamente dice, no hay plata, justifica el aumento a los jubilados muy por debajo de la inflación, 27% de aumento que van a tener los jubilados con el bono, es decir, se mantiene el bono tiene más o menos la misma cantidad de aumento, alrededor del 27%, se va a 70.000 pesos el bono, en definitiva los jubilados van a pasar de 160.000 pesos, la mínima, ¿no?, que cobran hoy, a 200.000 pesos que van a cobrar a partir de marzo. Pero vamos a escucharlo, ¿no? Cuando justifica que la licuadora también pase por los jubilados. El jubilado no sé cómo hace para llegar con 200.000. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Y entonces, igual, porque te aviso que... pero te aviso... Sé que es 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ok, entonces... Pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Pero los jubilados... Bueno, está bien. Decir, no hay plata. Bueno, estás ajustando a los más chicos también, ¿no? Porque ahí tenés más de 60% de pobres. En realidad tenés 2/3 de pobre ahí. Bueno, ahí estaba, ¿no? El razonamiento de Milei. Bueno, si hay muchos chicos pobres, también los jubilados deberían ser pobres. Aclaremos, el aumento jubilatorio quedó a tiro del decreto, del bono. La decisión, más allá, porque lo que dice el gobierno es nosotros quisimos modificar el cálculo que se hace para aumentar la jubilación, que es malo, y efectivamente es del gobierno anterior y es malo la forma en que se calcula el aumento jubilatorio, porque siempre han quedado debajo de la inflación y por eso Alberto Fernández comenzó con los bonos que achataron la pirámide, que fueron bonos solamente para la mínima. Esto hizo que los que cobren un poquito más de la mínima nunca recibieran aumentos cercanos a la inflación, es decir, la fórmula para
el aumento jubilatorio efectivamente resultó malo, por eso empezaron los bonos de Alberto Fernández. Hoy el gobierno dice, nosotros queremos cambiar esa fórmula, y estaba en la ley ómnibus, no nos dejaron, queda la misma fórmula, y la fórmula da 27% de aumento en el último trimestre. Bueno, tenía la posibilidad de hacer un bono más generoso si estaba la intención que los jubilados le traten de empardar a la inflación. Pero la explicación de Milei es bastante clara. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Los jubilados otra vez quedan por debajo de la inflación. Y algunas consultoras están haciendo hasta ahora las estimaciones, ¿no? Comparando en qué punto, dónde están parados los jubilados a esta hora con este último aumento que los lleva a 200.000 pesos. Bueno, están en niveles del 2001. En cuanto a la capacidad de compra que tiene hoy una jubilación mínima, está en los niveles que estaba alrededor del 2001-2002. Después hubo una recuperación en los años siguientes, pero hoy la jubilación cae a niveles del 2001. Algo similar está pasando también con sueldos y salarios a partir de la licuadora que veníamos contando durante todos estos días. Javier Milei, protagonista por supuesto del día de ayer, hoy también va a ser protagonista, tiene una reunión con Antony Blinken, va a haber todo un despliegue de seguridad en Casa de Gobierno durante toda la mañana para esto, pero decíamos fue también protagonista, y lo contábamos en el programa de ayer, por la decisión acerca del Instituto Nacional contra la Discriminación, contra el INADI, esta idea y este anuncio de cerrar el INADI, que recibió un amplio repudio de gran parte de la sociedad civil, incluido la AMIA, la DAIA, la comunidad judía, prácticamente de todos lados le ha venido el repudio al cierre del INADI, ¿no? Un cierre que tiene una idea profundamente ideológica, ¿no? Y lo explicó ayer incluso el presidente Milei, digamos. Ellos no creen en este tipo de instrumentos, no creen en el Estado, no creen en el Estado intercediendo en la sociedad, más allá de las asimetrías, que las asimetrías, la ideología es que las asimetrías las tiene que resolver el mercado, y si sos discriminado, y si perdiste, y si estás en una minoría, bueno, tenés que arreglártela como puedas. Está en las antípodas de lo que marca, por ejemplo, el Papa Francisco en cuanto a el concepto de solidaridad dentro de una sociedad. Esto plantea absolutamente lo contrario, ¿no? Es el individualismo llevado absolutamente al extremo. En ese marco está el tema del INADI, más allá de hacer anuncios en un momento en que lo central no pasa por ahí, sino que pasa por el ajuste económico que se está sufriendo en este momento. Pero lo anticipaba Milei en un TikTok y decía por qué el INADI afuera. INADI afuera, Milei en TikTok. Javi, ¿por qué vas a cerrar el INADI? Mira, básicamente porque el INADI se convirtió en la policía del pensamiento del kirchnerismo y era un antro de ñoquis y corruptos que se dedicaban a perseguir a todos los que pensaban distintos y hacían listas negras para cancelar gente. Por lo tanto, es imposible tener que sostener una organización de esas características tan perversas en un sistema democrático y libre. Así es que, INADI, ¡afuera! Ahí estaba, ahí lo explicaba, y nadie afuera, lo decía Javier Milei, ¿no? Y queríamos rescatar en esta apertura de Modo Fontevecchia a Alejandro Grimson, antropólogo, que escribió un artículo en la revista Anfibia que explica un poco esta forma de comunicar del gobierno, ¿no? Vamos a leerlo. El título es Una sociedad estresada, donde compara la actualidad de Milei con otros dirigentes de ultraderecha como Donald Trump. ¿Qué dice Grimson en este texto? Donald Trump fue un caso extremo de ruptura de reglas formales e informales. Los politólogos Litzkin y Daniel Ziblatt lo llamaron rompedor serial de normas. Rompedor serial de normas. El republicano Trump, ¿no?, captaba el significado de lo noticiable y despreciaba las consecuencias de esas rupturas. Ante estas situaciones, muchas veces sus adversarios apelan a la moral y a la decencia, pero
en el ambiente que se genera, las mentiras no tienen costos para quienes las difunden, porque lamentablemente la polarización ha destruido el espacio común, moral y perceptivo. Por eso queríamos rescatar este tramo de lo que escribía Alejandro Grimson en Revista Anfibia, porque me parece que explica bastante bien la forma de comunicar que tiene el gobierno y que tiene que ver con, en este caso, lo que veíamos de TikTok y Milei hablando del Instituto contra la discriminación. Conferencia de prensa de Adorni hablando y anunciando esto, ¿no? El cierre del INADI. La verdad es que nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy. Eso no puede ocurrir precisamente por estos tiempos, pero a partir de hoy, si se quiere, empezamos con todas las actuaciones administrativas que haya que hacer. Si es entiendo que en varios casos será por decreto, en otros bastará con la decisión de cada ministro. Bueno, cada caso es distinto y en cada caso tenés diferentes estructuras, desde presupuestarias hasta de cantidad de empleados. Bueno, siempre dijimos lo mismo, ¿no? Empleado que esté de más no tiene razón de ser que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando para pagar en parte los impuestos. Así que eso será un tema que iremos resolviendo instituto por instituto y de acuerdo a, por supuesto, la calidad de cada empleado, no solo idónea, sino también contractual. Bueno, ahí estaba, ¿no? Y volvíamos a lo que decía Grimson, la forma de comunicar y de romper las reglas. Lo escuchábamos a Milei, lo escuchábamos a Adorni. ¿Y qué pasa con el INADI? Bueno, el INADI está creado por ley, con lo cual también hace falta una ley para que desaparezca. ¿Va a desaparecer del todo? No, lo va a tomar justicia. Lo explicaba Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, justamente, qué va a suceder en realidad con el INADI, ¿no? Por eso también hablamos de este tipo de bombas de humo, de esta forma de comunicar, mientras que lo sustancial en realidad pasa por otro lado. Pero vamos a escucharlo a Cunio Libarona explicando exactamente qué va a pasar con el INADI. El presidente Javier Milei ordenó atacar, disolver todos aquellos organismos inútiles, cargados de empleados políticos, de estructuras ineficientes que no cumplen su función. En el caso del INADI, que yo estoy bastante encima, te voy a dar un ejemplo. Había 400 empleados. Toda la justicia ordinaria de la capital federal, que investiga homicidios, robos, violaciones y demás, tiene menos empleados que el INADI. De 400 empleados lo bajamos a aproximadamente 400 y pico. Lo bajamos a 300 y pico simplemente con el régimen de control de biométrico de dedos y demás. No estaban los empleados. Bueno, ahí estaba, ¿no? Es algo similar de lo que pasa con Javier Milei cuando habla de la casta de los gobernadores, ¿no? Rompe relaciones, después va Guillermo Franco y en Salta se reúne con un grupo importante de gobernadores. Habla de terminar con el INADI y después Cunio Libarona explica en realidad qué va a pasar con la cuestión de la discriminación y la xenofobia en la Argentina, ¿no? Es una forma de comunicar y que le da buenos resultados hasta aquí al presidente, a Javier Milei, ¿no? Golpear, confrontar, pero a la vez quede como una gran bomba de humo y tiene sus laderos que hacen el trabajo. Mucho decíamos para el día de hoy, sí, hay mucho. Para esta apertura de modo Fontevecchia está la reunión con el Fondo Monetario Internacional, hoy la reunión con Blinken, lo que comentábamos y se habló mucho acerca del INADI y un tema central, ¿qué va a pasar con las clases? ¿Qué va a pasar con el comienzo de clases? Bueno, la CETERA finalmente, el principal gremio docente, llamó a un paro para el próximo lunes. Trató de frenarlo el gobierno convocando a una reunión paritaria tardía para el próximo martes. Algunos gremios menores levantaron el paro del lunes. El gremio mayoritario, que es la CETERA, finalmente mantiene el paro del lunes y a partir de ahí, a partir del martes, empezará esta convocatoria a paritarias. Pero en la mayoría de los distritos no comienzan las clases porque CETERA va a hacer paro. Lo explicaba Sonia
Sonia Aleso, la secretaria general del gremio. Nosotros desde la asunción de este gobierno hemos pedido reuniones, hemos tenido reuniones, en ningún momento se nos comunicó que estos fondos no iban a ser enviados, menos que no iba a haber paritaria. Al contrario, se nos dijo que el gobierno tenía la voluntad de respetar el ámbito paritario. Sí. Se llegó a una situación donde estos fondos de FONID, Fondo Compensador y estas partidas las están poniendo los gobiernos provinciales, pero muchos de esos gobiernos ya aclararon que el próximo mes no lo van a poder seguir pagando, porque además tenemos el tema del transporte y un montón de fondos que a las provincias no se les están enviando. Entonces la lectura que nosotros hacemos o que hoy compartimos en el Congreso Nacional de CETERA es que es un ajuste brutal, que a lo que se nos está sometiendo a todos los trabajadores y trabajadoras, a los papás, a nuestros niños y niñas, es a un ajuste. Uno de los tantos frentes abiertos, ¿no?, por el gobierno, el tema docente. ¿Qué va a pasar con las clases a lo largo del año y con el fondo de incentivo docente, donde todas las jurisdicciones, las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires pidieron que se mantenga el fondo de incentivo docente para poder mantener el salario, algo que hasta ahora el gobierno se niega, y es un conflicto abierto. Otro conflicto abierto, y ayer se discutió en el Congreso, es la validez del decreto de necesidad de urgencia, el 70-2023. ¿Qué va a pasar con ese texto? Finalmente se podrá llegar a un acuerdo, habrá validez, logrará la oposición frenarlo allí en el Congreso. Bueno, hubo una discusión fuerte en la comisión, logró imponer el oficialismo al presidente de la comisión bicameral. Importante también esto, porque si son 16 los miembros, si hay empate, el que desempata es el presidente, y en este caso el presidente finalmente es de La Libertad Avanza, con lo cual ha sido un avance importante para el oficialismo en esta comisión. Vamos a ver qué dice Luis Juez, con el estilo de cordobés, ¿no?, con el estilo de Luis Juez, sobre lo que se viene en el Congreso a partir de lo que dijo el presidente, ¿no?, como le dijo al Congreso, ¿no?, el famoso nido de ratas de Milei al Congreso. Luis Juez en el estilo Luis Juez. Si tuviera la oportunidad de hablar personalmente con el presidente Milei, le diría: póngale nombre y apellido, presidente. Póngale nombre y apellido a las ratas. ¿Quiénes son? ¿Es Mickey, Minnie? ¿Quiénes son? A ver, póngale nombre y apellido a los titulares de los fondos fiduciarios. ¿Quiénes son? ¿Vos creés que Grabois podrían haber desviado la cantidad de recursos si los intendentes y los gobernadores donde ejecutan la obra pública, que están obligados por ley a controlar esas cooperativas, no la controlan? En Córdoba, por ejemplo, Grabois fue a Córdoba en la campaña electoral y lo puso allá casi como presidente de la ONU. Y exalzaba el tema de la obra que se hacía dentro de los barrios, la mejora de barrio. Bueno, no hubo ningún control. Entonces digo, cuando vos le ponés nombre y apellido, la gente se siente mucho más tranquila, porque no son todos bandidos, no son todos periodistas ensobrados, no todos somos una casta horrible, no somos todos una rata. Me parece que esa es una forma de construir, pensando que todavía te quedan 3 años y 10 meses largos, ¿no? Mientras tanto, desde el peronismo de Unión por la Patria están intentando justamente voltear el decreto del DNU en el Congreso Nacional. Oscar Parrilli habló sobre esto, habló de un DNU perverso. Yo lo que creo que fundamentalmente acá lo que hay es un DNU muy perverso, es un DNU que ataca a la gente, que ataca al ciudadano común, al hombre de a pie, que tiene un nombre y apellido, que se llama Sturzenegger, es el ideólogo de este DNU, que con una perversidad, con una animosidad contra la gente y además burlándose, no ya de los legisladores de la oposición como somos nosotros, sino de los mismos legisladores. Sacó un video mostrando que él había hecho el DNU, la ley ómnibus, y después cuando hace la conferencia de prensa el presidente, él como custodio, se muestra allí diciendo: acá estoy yo para garantizar que esto se aplique. Y este DNU le está causando graves perjuicios a la medicina prepaga, le está causando graves perjuicios a los que tienen escuelas privadas, obviamente la tarifa de transporte, los servicios públicos, los inquilinos. Es decir, no hay sector del pueblo argentino que él no haya querido con esta
esa perversidad, animosidad y alevosía que tiene en contra de la gente, de afectarla. A mí me parece que, y además de todo esto, de perverso es cobarde, porque no viene a dar la cara, no fue a diputado y no aparece en ningún lado. En esa jornada movidita que hubo en el Congreso en el día de ayer, al filo del mediodía, nuestro compañero Bruno Guizo, ahí desde el Congreso, nos contaba asombrado las declaraciones de José Mayans, cuando entraba al Congreso, acerca de las facultades mentales de Javier Milei. No es el primero que lo dice ni el último, y hay algunas dudas sobre esto, pero vamos a recordar lo que decía José Mayans sobre el propio Milei cuando le preguntaban, bueno, las cosas que había dicho Milei de los diputados y de los senadores, ¿no? El senador Mayans hablando del presidente. Yo creo que tiene sus facultades mentales alteradas realmente. Yo soy una persona que tiene problemas de salud mental. ¿El presidente? Sí. Yo creo ¿Y eso qué pasa? ¿Hay motivo para hacer algo desde el Congreso? No, habría que hacerle alguna pericia psicológica realmente. Creo que lo que él le pidió a los gobernadores es que se vayan a hacer por un psicólogo. Me parece que habría que ver la forma si este muchacho está en condiciones de seguir conduciendo los destinos del país. ¿Usted lo va a pedir aquí dentro de la... Estamos trabajando en ese tema para saber qué está dispuesto, primero, a que pida disculpas al Congreso. En campaña electoral y en una entrevista al propio Javier Milei le preguntaron si estaba loco, si realmente él estaba loco. Y Milei no se sorprendió por la pregunta, miró fijo a su entrevistador y le dijo, como le gusta hacer muchas veces a él, respondió con una pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un loco y un genio? Hizo el silencio correspondiente y respondió el éxito. Y eso es lo que se juega en los próximos meses Javier Milei.